Y ahora venimos con otra nota muy interesante. Tenemos dos invitados en el piso. Marcos Porrini, que es escritor de poesía, poeta, nosotros lo conocemos como poeta, miembro de APOA. Y Misael Castillo, que también está vinculado a la literatura. Y ellos están encargados de algo que va a suceder en la ciudad de Buenos Aires en estos días, que se llama La Juntada y tiene que ver con el 11º Festival de Poesía Joven, ¿no? Ellos están encargándose un poquito de eso y ahora vamos a estar hablando un poquito de cómo se desarrolla toda esta historia. Así que le damos la bienvenida. Hola Marcos, ¿cómo estás? Hola Misael, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Claudio? Gracias por acudir al llamado del Paso Cambiado. Gracias, muchas gracias. Bueno, sí, yo soy Marcos, es Misael. Quería aclarar algunas cuestiones sobre... Sí. APOA, la Asociación de Poetas Argentinos, representamos en este tiempo. A mí me concierne el puesto de la vicepresidencia, ahí de la comisión directiva de APOA, que es una entidad que está desde prácticamente de 1989, fundada por Cayetano Semborain. Ha realizado muchísimas actividades culturales en relación con la poesía fundamentalmente, y entre todo eso, en el año 2009 comenzó La Juntada, el festival La Juntada, que ha tenido distintos coordinadores jóvenes, pero el que ha estado más tiempo es el poeta Nicolás Antonioli, que ha pasado por muchas generaciones ahí de La Juntada, y se realizó hasta 2018 aproximadamente. Hicieron 10 ediciones del festival, más una en la ciudad de Rosario también, todas en Buenos Aires, y que fue muy grande en su momento. Tuvo muchos, no solo invitados argentinos de distintas partes de Argentina, sino también del exterior. En un tiempo lo llamaron Festival Internacional de Poesía Joven, La Juntada, y se realizaba principalmente un evento en la legislatura y visitas de los poetas, aproximadamente 20, a veces más, a veces menos, a distintas entidades, escuelas, a talleres en el Hospital Moyano, por ejemplo, claro, y otros lados. Y bueno, tuvo un impasse el festival desde 2019 más o menos. Bueno, vino la cuarentena, etcétera. Yo entré en contacto con APOA, con la asociación, con Cayetano Semborain en el año 2021. Yo estaba trabajando en el norte del país y él me propone fundamentalmente no solo integrar la nueva comisión directiva como vocal o vocal suplente, una cosa así, pero fundamentalmente cumplir un rol para remontar el festival, para convocar a escritores, alrededor de 20, y él se iba a encargar de otras labores de gestión y demás. Finalmente no se pudo hacer porque no hubo acuerdo con la legislatura, todo un tema, pasó el tiempo. Bueno, en este año yo comencé la función de vicepresidente. Se incorporó también a la comisión una poeta joven de 20 años que es María Eva, gracias a que ella está junto con una poeta ya mayor, Zulma Prina, que lleva muchos años en APOA, y colaboración de este poeta Nicolás Antonioli, se pudo remontar de manera un tanto más modesta esta vez, pero pudiendo hacer en la legislatura el evento que va a ser el 20 de noviembre. Y entre los invitados, bueno, entre Nicolás Antonioli y yo, sugerimos una cantidad de posibles a Eva. Ella también conocía algunos y, bueno, tenían que entrar solamente 20 por las circunstancias, así que algunos de esos propuestos están, otros quedará quizás para la próxima. Entre ellos, Misael Castillo. También estaba invitada para venir Pilar Sanjurjo, que es poeta y es la pareja de Misael, pero tuvo una complicación de última hora con el trabajo. Y bueno, Misael... Voy a decir este secreto, Misael es uno de los que yo había sugerido, porque bueno, lo conozco desde hace un tiempito y lo que escuché de él, vi de su poesía, me ha resultado de muy buena calidad, aparte de que él ya viene trabajando en la poesía desde hace tiempo, el santafesino, lleva
como 8 libros más o menos de poesía publicados, publicó 2 libros este año, es profesor de letras, o sea que de entre esos jóvenes hay quienes están ahí como más bien ¿Qué determina la juventud para participar del festival? ¿Hasta cuándo? ¿Y cómo hacen la selección, digamos? Vos decís, bueno, pueden ser 20. Sí. Pero, ¿cómo determinan la selección? ¿Por trayectoria? ¿Por mérito? Bueno, yo te cuento, en un principio la condición que me puso a mí en 2021 Cayetano es que era hasta 35 años de edad, Sí. que no hubiese participado en una edición previa de la juntada. O sea que no pueden repetir, digamos. No se puede repetir. Hay en ese caso, Sí. en ese caso de esa vez, o de esas veces, hay una preferencia por cuestiones muy prácticas de que o viva en Capital o en Gran Buenos Aires o tenga alguna forma de acercarse, si es de O sea, si viene del interior tiene que costearse su pasaje. En ese tiempo, por ejemplo, en la otra época, como decir así, en la época dorada de la juntada, y cuando Cayetano me lo proponía, él me pedía que pudiéramos conseguir el número de teléfono o mail de la gente encargada de cultura en municipios, en provincias, y se hacía una gestión porque muchas veces la misma municipalidad costeaba los pasajes, Sí. no sé si el hospedaje, pero los pasajes, y entre a veces en el colecta y demás se podía costear un hostel para algunos, etcétera. En este caso, bueno, es más modesta la circunstancia, entonces estamos invitando más bien gente cercana, que pueda venir por sus propios medios y que pueda hospedarse o en la casa de un amigo o tener su propia vivienda acá. Bueno, y la selección quedó un poco a cargo de Eva, yo no me metí demasiado en esto, yo colaboré en lo que pude, que me han pedido, pero preferí que ellos decidieran. Y Misael, ¿qué te promueve la participación en el festival? ¿Qué perspectiva te da? ¿Qué te inspira? ¿Qué te mueve? No, para mí es una instancia más que importante como otras, pero también siempre esta idea de conocer autores nuevos, de compartir con otros. A mí me parece que la tarea que llevan a cargo desde APO, al menos lo que yo tengo conocimiento, a mí me parece muy valiosa porque no hay un regodeo del margen y tampoco el abuso de una centralidad, entonces me parece que esa amplitud es importante, es interesante. Fíjate que tanto Antonioli como el compañero como Eva tienen edades muy distintas entre sí, y creo que un poco de eso se deja ver entre lo que hacen, entre las convocatorias que hacen, así que para mí es un gran gusto estar en este festival. Y yo te hago una pregunta más, pero Gallo, ¿usted está abierto a meterse, a preguntar? Porque usted es más que importante en estas mesas, ¿no? Usted es poeta, usted también está con APOA, usted sabe mucho de esto, yo estoy tocando de oído un poquito algunas cosas, pero usted puede meterse ahí. Pregunte, Vilacqua, pregunte, después sigo. Pregunte. La poesía, a ver, ¿por qué hay poesía erótica, hay poesía política, hay poesía amorosa, hay poesía? ¿La poesía es una o la desmembramos en todas esas partes y decimos, bueno, ¿y qué trabaja Misael? ¿Qué le inspira a escribir, Misael? La poesía parte de una noción de belleza para mí, y de acuerdo a la noción de belleza que uno asuma, va a escribir determinados tipos de poesía, ¿no? Si asume, por ejemplo, la idea de Susan Sontag de pensar que la belleza es parte de la historia de la idealización, seguramente va a tener una búsqueda por ahí un poco más disruptiva, más política, pero también podemos pensar en Rainer Maria Rilke como la belleza es el comienzo de un horror que apenas seremos capaces de soportar, y desde ese lugar el modo de escribir y el modo de abordar la poesía va a ser distinto. Ahora, yo creo que lo fundamental de la poesía es la capacidad expresiva en términos en los que se pueda juntar con un cómo, ¿no? Es decir, esta unión de alguna manera del sentimiento, de la anécdota, junto con una linda forma para poder expresar eso, fundamentalmente. Pero también
yo vengo de un sector súper popular, entonces me llevo siempre, más allá de todos los argumentos y todas las cosas que pueda decir, esta idea del Indio Solari, que es que cada uno se conmueve con lo que puede, ¿no? Y en esos términos siempre apelamos a ampliar el horizonte de lo conocido, el horizonte del deseo, el horizonte de las posibilidades, pero que de alguna manera es importante también poder conmoverse como punto de partida. De ahí empezamos. Claro. O sea que arranca por uno la cuestión y cuando llega, y como llega a determinados lugares, personas o lo que sea, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Yo jamás pensé ser poeta. Mi papá es albañil, mi mamá es empleada de limpieza, no tenía ni idea de que iba a escribir poesía alguna vez y te llega de repente y te conmoves y empezás a escribir desde un acto mínimo, ¿no? Eso Claro. es un punto. Claro. Gallo, métase. Bueno, nosotros los que tenemos 65 años o más y que venimos escribiendo poesía desde hace por lo menos 30 o 40 años, estamos muy emocionados al ver que hay compañeros que tienen promedio la mitad de la edad que tenemos nosotros y que están escribiendo y que están produciendo obras de calidad importantes. Hay un recambio generacional, eso es evidente, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las expectativas que tienen ustedes como, no me gusta decirlo, pero no encuentro otra forma de calificarlo, como poetas jóvenes hacia el futuro, ¿no? ¿Qué es lo que esperan los poetas jóvenes en la Argentina de hoy, hablando de poesía, de arte y sobre todo de literatura? Me parece que lo desconcerté un poco. No, porque está claro, es pensando porque- una pregunta que abarca como toda una generación, una búsqueda y algo que excede a lo individual. Entonces me da un poco de ese temor y temblor, como se diría en el ámbito religioso, de hablar sobre eso con generalidades y no ser justo. Claro, la juntada propiamente convoca jóvenes y por tanto hay una voluntad, por un lado, de conocer qué está pasando, qué cosas se están escribiendo, que siempre es una mínima fracción, porque cantidad de gente que escribe, incluso jóvenes, hay siempre más de lo que uno cree. Y entonces, bueno, se conoce un fragmento. Dentro de ese fragmento uno observa también una variedad de estilos, de formas de entender también lo poético, de ser conmovidos, como dice Misael, y de intentar conmover al otro. Luego, en este caso, quizás uno, yo, ahora que dije que lo había elegido, era uno de los propuestos, Misael, en particular, porque me siento también identificado, gusto de aquellos que en la poesía ponen su foco en ese sentido de la belleza. Que el sentido de la belleza no es un menosprecio de, por decir así, la riqueza de contenidos o la riqueza intelectual, o cómo se piensan circunstancias propiamente, sea de lo humano, sea de lo trascendente, sea de lo social o lo que fuese. Pero hay un sentido profundo de que, por un lado, la escritura poética es una cosa particular, distinta de otras formas de escritura, y por tanto tiene también una historia, una tradición y unas maneras para hacer que eso siga conservando una entidad propia, distintiva, que apele al lector con una expectativa distinta. Voy a escuchar poesía. Bueno, me ubico desde cierta manera particular, como cuando dice, bueno, voy a ver cine. Esa es un poco mi visión. Entonces, entender que haya jóvenes, por más que tengan 19 años o tengan 33 años o lo que fuese, que tienen esa seriedad, esa profundidad a la hora de decir voy a hacer poesía. Los surrealistas hablaban, o decían, mejor dicho, que el arte es la expresión de lo vital en el hombre, y por extensión en la mujer también. ¿Vos compartís esa idea y en todo caso qué es lo vital en el hombre? Bueno, lo vital uno esperaría que todo fuese expresión de lo vital, que amar, que hacer la comida, que trabajar, que lo que sea, y que la poesía
no estuviese ajena de eso, y que yo creo que fundamentalmente lo vital aparece cuando, si bien hay un aprecio por la tradición, hay un aprecio por lo que la poesía es para lo comunitario, para los mayores, para lo que fuese, uno no se pone totalmente al servicio de algo que les interesa, les gusta a otros, sino que conecta con lo que está palpitando dentro de su ser y con las necesidades de trascender ciertas angustias, desesperaciones, de encontrar sentido, de amar y de un montón de cosas, y en esa vitalidad y en ese nervio surge también la expresión creativa. Eso diría, y quisiera que también... Yo creo que en relación con la pregunta anterior que hiciste, que esperamos los jóvenes, con ánimo de sentir que comparto justamente con algunos jóvenes ciertos criterios y siento que es importante poder expresar esto. También creo que lo que esperamos los jóvenes de la poesía es que no se subordine a los tiempos que vivimos, en los que este nuevo capitalismo de plataformas empieza con la reducción de significados, ¿no? Y donde nos convertimos todos los sujetos en general en aprobadores o desaprobadores de contenidos, virtuales por supuesto, con el reel mirando así para arriba. Eso de alguna manera hace que perdamos promesas de significados, ¿no? Es decir, se cancelan los significantes, reduce la distancia entre el significado y el significante, y eso no permite lugar para el pensamiento. Simplemente se ajusta a nuestros valores o no se ajusta a nuestros valores. Si se ajusta, lo recibimos; si no se ajusta, lo desestimamos, y eso nos hace perder contradicciones. A mí me parece que en tanto la poesía no se subordine a ello, que creo que es justamente la función de la poesía, la espesura de significados, seguir encontrando una naturaleza que antecede al sujeto incluso. Me parece que si la poesía sigue por ese camino, va a ser muy importante para dar vuelta el estado de cosas en el que estamos. Sí, qué interesante, perdón Gallo, ahora sí, qué interesante esto de las contradicciones, ¿no? Porque las contradicciones alimentan no solo la creación, sino el estado de una persona ante lo que vive constantemente, ¿no? Hasta el cotidiano. Así que lo de las contradicciones es muy interesante. Y esto de que, si, por ejemplo, ahora las cosas que duran más de un minuto no sirven, no son vistas, no son, ¿no? Esa velocidad a que nos quieren someter a vivir, ¿no? Es decir, no, si haces un video no tiene que durar más de un minuto porque ya la gente no lo ve. Y esa velocidad que está de alguna manera muy contrapuesta a la poesía, porque la poesía, como decía Inchauspe, me pasé todo el tiempo buscando la palabra y cuando la palabra llega ya no me sirve. Y esa idea de que el poeta está buscando su palabra ahí, que llegue, que la busca, se sumerge, se hunde, claro, de repente si la poesía se empieza a subordinar a eso, el material poético que podamos producir va a ser también, ¿no? Claro, claro. Sí, Gallo, por favor. Te quiero hacer una pregunta personal, Marquitos. Sí, Vos sos presidente de Círculo Blake. sí. ¿Qué es Círculo Blake? Círculo Blake es tanto un pequeño sello editorial como una comunidad relativamente pequeña también, pero bueno, en proceso de ir expandiéndose, pero más que todo profundizándose. No hay una ansiedad por la cantidad de personas. Y a su vez dinamiza tanto en los que son habituales de tertulias que hacemos como en otros que están ahí de manera más periférica, creaciones artísticas, propuestas distintas. Tiene una suerte de patronazgo simbólico en el poeta, en el artista William Blake y en su mujer también, Catherine, y alienta cierto tipo de búsquedas que hacen a la relación entre el arte y lo visionario que llamamos, o lo místico, incluso lo profético, lo religioso, lo trascendente, como una materia que afecta también al ser creador, a la actitud hacia lo nuevo, a lo creador, tanto a nivel individual como en trabajos grupales, comunitarios, y eso lo tratamos de alentar de maneras bastante abiertas, en el sentido de que no
no se propone una línea que hay que estudiar o doctrinar específicos, hay mucho conversatorio, obras para tratar de más bien abrir zonas, impulsar un cierto vuelo, una idea de algo elevado, de algo expansivo, etcétera. Cuando vos decías, hablabas de lo profético y cosas por el estilo, a mí me venía a la cabeza aquella famosa frase de Huidobro: el poeta es un pequeño dios. Sí. ¿El poeta es un pequeño dios o es un ser normal que escribe poesía? ¿Cómo lo ven ustedes dos? Yo en todo, acá me recuerda un poco creo que es una cita de Henry Ford, de los autos, ¿no? Que decía: si crees que puedes, tienes razón; si crees que no puedes, tienes razón. Ah, bueno, tienes razón de cualquier manera. Sí. O sea que el que profundamente cree algo, como que es un pequeño dios, eso afecta su búsqueda, su conducta, y genera cosas a partir de eso. Y el que no lo cree también afecta y genera cosas. A mí me interesa la idea de contemplación, muy cercana a lo que vos estás mencionando, porque justamente contemplar, si vamos a la raíz de la palabra, viene de templo, y de alguna manera la poesía surge de una contemplación que de alguna manera es no ser Dios, pero sí estar sentado junto a Dios en la observación de algo. Mira qué interesante. Chicos, tenemos participación de gente que está vinculada a la poesía y oyentes que están que les gusta esto que estamos haciendo. Hay gente que le gusta lo que hacemos, Nacho. ¿En serio? Sí, hay gente que le gusta, mire. Qué Hay gente para todo, ¿eh? Hay gente para todo, ¿yo? Escúchale. Hay una poeta conocida que está participando, que es Esther Pagano, manda saludos, dice saludos a los chicos, dice: la idea es trabajar en el semillero, apoyarlo, difundir su impronta. Claro. Esto viene a una pregunta que hace Mónica Luz Piso, que dice: pregunta si la poesía es milenaria. Dice: si la poesía es milenaria, ¿por qué dividirla en grupos etarios? A eso viene la contestación de Esther Pagano, que dice: la idea es trabajar en el semillero, apoyarlos y difundir. Ahora participamos, ¿no? Está Aurelia López Serrano, que es una poeta que está en California, Estados Unidos, y que nos sigue mucho, una gran poeta, una gran escritora, con mucho vínculo en la Argentina, y que les manda saludos, y que celebra, de alguna manera, que estos jóvenes poetas, dice: es valiosa su opinión y un fuerte abrazo para ustedes. Y después Mónica Luz Piso tiene una crítica para nuestro compañero Gallo, que dice: Gallo se equivoca. No hay recambio en la poesía. No es un mercado que busca caras o plumas nuevas, como las editoriales que solo buscan comerciar. En la poesía debe haber poetas que se suman. Bueno, todo esto está la gente participando. Bien. Así que, si ustedes tienen alguna respuesta para la gente... hay algo que dice de lo milenario que me parece interesante, porque quieras o no, puede verse como una sutil crítica que le respeto al nombre del festival, porque dice: la juntada 11º Festival de Poesía Joven. Uno podría decir, es lo más apropiado decir poesía jóvenes en vez de decir poesía de jóvenes, por ejemplo, porque habla como si hubiera una poesía joven, como si fuese una poesía vigorosa, vital, o novedosa, y una poesía vieja como una poesía que ya es obsoleto, pasó de moda. Claro. Entonces, en ese sentido puede ser que la crítica de ella sea digna de análisis en ese sentido. ¿Habría la posibilidad de, no sé si ahora, pero a lo mejor un poco más adelante, de una antología de la poesía de jóvenes en la Argentina, por llamarlo de alguna manera? Debe existir, ¿o no? ¿Existe? Sí, ¿No existe? sí. ¿Existe? Sí, hay muchísimos proyectos, es increíble. Claro, debe existir, Gallo. No sé, Hace poco se publicó, que creo que estuvo incluido, Misael, un libro bajo la coordinación del poeta Luis Benítez, que convocaba a poetas que, por lo que tengo entendido, un criterio era que su primer libro hubiese sido del siglo XXI. Ajá. Eso entendí yo. ¿Ves qué atrasado que estamos en la noticia? Claro, nosotros estamos peinando canas y a veces las cosas se nos escapan. Claro, sí. Bueno, pero no significaba que fuesen todos de menos 35, por ejemplo. Había poetas mucho más mayores, pero aparentemente ese era el criterio, según entiendo. Ahora, como en todo proyecto de antología, se genera esa cuestión de todos los que quedaron afuera. Yo con mi esposa tenemos, que era Pilar, que no pudo venir, tenemos un pequeñísimo medio de difusión cultural que se llama Espías Rusos.
Ah, sí, me Y llegó algo de espías en rusos. Espías Rusos, nosotros solimos abrir convocatoria para gente de menos de 30 años. Porque nos damos cuenta que la mayoría de los poetas que publicamos, de 100, 90 son de más de 30 años. Pero hay una cosa ahí con que no es lo mismo que una organización o un grupo de gente se organice para hacer algo y decida porque quiere conocer, porque quiere saber, armar una juntada para jóvenes, a que lo haga, qué sé yo, a un estamento, a alguna organización del Estado, a otras cosas creo que se le puede exigir, pero cuando surge de esta manera tan... ¿cómo le podemos llamar? Tan a pulmón, creo que esa crítica no cabe para mí. Esa crítica no cabe porque es una decisión y que las personas que organizan tienen derecho a decidir. Y aparte, la oferta cultural, yo soy de un pueblito que se llama Tostado, de 15.000 habitantes. Si lo hacen en Tostado, bueno, te entiendo, pero estamos acá en Capital Federal, que hay espacio para todo realmente, para todas las edades, para todos los grupos, para todo. Entonces no me parece que quepa. Claro, La juntada va a ser el 20 de noviembre. claro, hablemos de eso, hablemos de ¿En eso. qué consiste concretamente? ¿Cuál es el organigrama? ¿Qué actividades va a haber? Bueno, bien que preguntes esto. Yo, confieso, vine, aunque quizá la prioridad hubiese sido que vinieran algunos de los que están en la comisión de la juntada, pero se ve que en este horario ninguno de los tres podía. Entonces, bueno, yo, si bien no soy de la comisión de la juntada, estuve alentando y tratando de... Entonces, más o menos informado estoy, y como vicepresidente de APOA, y acá tengo la lista también de los que van a estar, que me gustaría decirla, Bárbaro. para Por que los supuesto. que van a estar, si escuchan este programa, Por supuesto. me nombraron, no vaya a ser... Por supuesto. Bueno, pero el evento va a ser el jueves 20 de noviembre de 17 a 18:30 horas en el Salón Alfonsín de la Legislatura porteña, que está en la calle Perú 160. Y ahí fundamentalmente van a leer poesía, se va a dar una distinción a estos poetas. Vamos a hacer un pequeño evento previo también desde APOA, interviniendo en un evento de FACRA, de la Federación del Arte y la Cultura, que será el 12 de noviembre en el Café Hasta Trilce. Yo voy a estar representando a Círculo Blay con algo y los de la juntada van a tratar de mostrar algo ahí. Luego quiero decir la lista de los nombres, me Sí. permiten, que no sea Sí, tan aburrido. al contrario. Tenemos a Camila Mermet, Misael Castillo, Pilar Sanjurjo, que recién la mencionábamos, Fabricio Chocobar, Julieta Domínguez, Juan Esteban García Arocena, Victoria Serna, Victoria Sorbello, Ludmila Guerrieri, Antonella Carlucci, Guillermina Vázquez, Catalina Datri, Jorge Alocati, Nadia Karenina Rossetti, Sofía Asensio, Justo Celsi y Alonso Mejías Ureta. Esos son todos los participantes. Bien. 1 hora y media solamente tienen. Bueno, confesamos, teníamos 2 horas para el 14. Estaba todo ahí en línea para el 14. Y de pronto Zulma Prina, que es una de la comisión y es la que había hecho la tratativa, recibe una llamada, gente de la legislatura y que no sé, que tuvieron, que tenían que meter un evento ese día, bla, 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 bla. Les podemos dar el 20 de noviembre, pero va a tener que ser 1 hora y media. Wow. Bueno. Bueno, que la poesía no se rinda, ¿eh? No, para nada. Antes de que se vayan, quiero una pregunta y escucharlos, a ver si tienen algún texto para leer. Hay otra pregunta de Mónica Luz Piso que habla sobre todos los que empezamos a escribir hace mucho tiempo y dice más o menos así. Cuando empezamos a escribir nos veníamos nutriendo de los poetas que nos antecedieron. Bueno, si quieren nombrar algún poeta que los antecedió, que los inspira o qué sé yo, también estamos celebrando desde ayer el día de Miguel Hernández, porque hubiese cumplido años Miguel Hernández, nació en 1910, ayer. Y hay un texto que determine, por ejemplo, si yo te digo, tenés 3 minutos para leer un texto, 5 minutos para leer un texto, vos lo tenés, digamos, vos decís, este es el texto que quiero que la gente se entere, vos lo tenés, digamos, como decir, esto es lo que quiero que la gente sepa de mí. Sí. ¿Existe eso? ¿Hay un texto que digan ustedes, esto es lo que, si tengo el último aliento de mi voz, voy a decir esto? Sí, yo quería decir esto en relación con
¿Me recordás por favor qué Sí. decía las... Mónica dice... Sí. ¿Qué nos inspira? Mónica dice, todos los que escribimos cuando empezamos a escribir, nos veníamos nutriendo de los poetas que nos antecedían. No hay forma de escribir de otra manera, y a mí me parece muy interesante, porque yo doy talleres de poesía y tengo algunos compañeros que vienen a mi taller que son personas que ya vienen escribiendo hace mucho, que ya publicaron varios libros, gente de más de 50 años en algunos casos, y los escucho todo el tiempo como queriendo saber qué están haciendo los jóvenes. Eso aparece. Y por ahí creo que una deuda que tenemos a veces, los jóvenes, creo que por los tiempos en los que vivimos también es leer a los que nos antecedieron con más entusiasmo, ¿no? Y yo en relación con eso quiero dejar una recomendación que para mí es muy importante por la provincia de la que soy, que es el poeta Hugo Gola, que creo que no es un poeta que tenga el reconocimiento que para mí tiene, pero que de alguna manera, bueno, en la poesía no hay reconocimiento, sino dejar algo vivo en el mundo. Sí, bien, buenísimo. 20 de noviembre de 17 a 18:30, La Juntada, a mí me sale decir 11º festival, en este caso va a ser nacional, de poesía joven, en la legislatura porteña. ¿Es abierto a toda la comunidad? Sí, entrada libre y gratuita. Pueden ir ahí en el Salón Alfonsín de la legislatura porteña. Les recomendamos que lleguen antes de las 17. Sí. Y porque bueno, tenemos que aprovechar a su vez bien el tiempo, entonces no vamos a estar esperando a que llegue. Claro, sean puntuales. Nosotros asumimos el compromiso de seguir difundiendo de acá al 20 todos los programas que tengamos. Vamos a seguir difundiendo. Seguro. Y en nuestras redes también, la juntada de poesía. Y si tienen algo para leer, me parece que es un broche para despedirnos. Yo les cedería el espacio. Bueno. Yo voy a leer algo que no tiene nada que ver con por lo que Marcos me invitó a la juntada, pero cuando llegué y empecé a escuchar que estaban hablando del Diego y que están celebrando el Diego, dije, bueno, voy a leer un poema que tengo del Diego, que no es parte de ninguno de los 8 libros que publiqué, sino que es incluso antes que todos esos. Creo que hay mucha sensibilidad, pero poco material estético, pero de todas maneras me parece importante porque es una reivindicación para mí. Bueno. La mamá de Dios. En el barrio todos sueñan con ser Maradona. En mi barrio todos los sueños, los chicos, quieren llamarla a la tota y decirle juego para vos mamá. Todos quieren una moneda en el bolsillo, dejarla en la mesa y decir acá tenés vieja para las milanesas. En mi barrio a nadie le importa lo que pasa en la tele o al otro lado del mundo. Acá nadie pregunta por los índices de desocupación, porque acá hasta el trabajo se inventa cuando falta. Acá todos los deseos son más o menos parecidos. Acá todos quieren llamarla a la tota y decirle juego para vos mamá, y que ella diga hoy me hiciste la madre más feliz del mundo. Qué barbaridad. Hermoso texto, muy bien. Tremendo. Mirá, si encuentro rápido lo que quiero buscar, porque ayer entre todas las cosas que vi de Maradona, el poeta Víctor Cuello, no sé si lo conocen, ahora está en San Luis. Víctor Cuello es un poeta que está relacionado con los curas villeros. En algún momento estuvo en el seminario y fue expulsado por ser un cura demasiado villero, porque él quería ser un cura comunista y lo echaron de la iglesia. Pero Víctor Cuello es un gran poeta y compartió algo que no era de él. A ver si lo puedo encontrar, no quiero perder mucho tiempo, pero vamos a ver si lo puedo hacer. Que me pareció fantástico sobre Maradona, ¿no? Él lo publicó en su muro y tiene que ver con no, acá no está. ¿Puedo mencionar algo también de lo de Maradona? Sí, por porque supuesto. lo tuve en la mente, pero yo no sé si lo voy a Por decir. supuesto, pero dígalo. ya que tocó el tema. Hay un video en YouTube, no sé si ustedes pueden pasar por acá videos de YouTube, Sí. que, bueno, lo dirigí yo, pero no es propiamente un poema mío, que alguna cosa intervine, pero lo hicimos cuando yo coordinaba un grupo que llamaba Etnada, en relación con la Fundación Miguel Abuelo,
había muerto hace unos días, Maradona, esto fue en el año 2020, e hicimos un video donde un actor, Manuel Martín, que estaba en el grupo nuestro, imitando a un Maradona ya viejo, ese Maradona que tenía más dificultad para hablar, hace una versión de Buen Día a Día, el poema de Buen Día a Día de Miguel Abuelo. Hay después otro actor amigo, Gustavo Brenta, que emula el relato de Víctor Hugo, cambiándole la letra, asociándolo más con la poesía, y otro amigo, Ezequiel Manso, hizo la edición de video, yo le hice la música, el arreglo de la parte sonora. ¡Libertad! Aquí tu intención, apelmazada de ser pájaro. ¿Eso es? Mira, para que la gente lo vea en directo, gracias a nuestro operador El técnico. destello de tu risa. Aquí mi boca, arriba, gritando buen día a todo lo que pasa. Y si hubieras contraído compromiso con la muerte, y si hubieras muerto acaso peleándote o creyendo o liberando o intentando atrapar con escaleras las espaldas del cielo, hubieras llevado gloria hacia allá. Sí, desde donde jamás se vuelve. Pero también hubieras dejado utopía, fábula y polvo entre mis cofrades mortales. Pobre eres si no llevas repletas las arcas de tu corazón. Idiota perdido, aquel que no reconoce un odio insensato. ¿Qué imbécil no verá? Bueno, hasta ahí lo vimos, dura unos minutos más, así que la gente, si lo quiere ver, puede entrar a YouTube y buscarlo, y era un poco el reconocimiento también y el trabajo que han hecho desde la Fundación Miguel Abuelo, ¿no? ¿Que sigue funcionando la fundación? Sí, no, ya no el grupo nada, eso duró mayormente hasta de principios de 2021, cuando yo ya me fui al norte. Luego volví y finalmente lo que terminé armando es un grupo con otra orientación, que es el Círculo Blake. Ah, perfecto, perfecto. Bueno, muchas gracias, muchachos, por estar acá. Gracias, Misael, gracias, Marcos. No, gracias a ustedes. Recuerden que la juntada, 11º Festival de Poesía Joven, en este caso nacional, va a ser en la legislatura porteña el día 20 de noviembre de 17 a 18:30. Sean puntuales porque hay poquito tiempo y hay mucho para disfrutar, mucha gente que va a participar, y bueno, inviten, recomienden, escriban poesía, que de alguna manera nos salva de este mundo loco en el que vivimos. Gracias.